Así inicia ese Noticia en Profundidad. Un verdadero placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia y como siempre primero se los presentamos en titulares. Aquí están. En noticia, Estados Unidos. Los gobiernos de los estados de Pensilvania y Nevada certifican el triunfo de Joe Biden a la presidencia. Mientras, en un paso adelante, otro atrás, Donald Trump autoriza el inicio de la transición al equipo del demócrata. ¿Se acabaron las opciones para desconocer los resultados? Pregunta que nos planteamos. ¿Queda alguna opción sobre el tapete? Asuntos que analizamos. En Noticia Colombia, celebrando la vida de quienes no murieron por el conflicto armado y llorando las masacres y los asesinatos de líderes y excombatientes de las FARC. Así llega el país al 4º año de la firma de la paz entre esta guerrilla y el Estado colombiano, en ese momento en cabeza de Juan Manuel Santos. ¿Cuál es la verdadera cara de la implementación de los acuerdos? Vamos a verlo. Y en Noticia Perú, la crisis política está lejos de aplacarse. Mientras que el gobierno anuncia una reforma a la policía, la gente en las calles exige una profunda reforma constitucional, una asamblea constituyente. En este pulso, los partidos políticos tratan de ubicarse y toman postura. Un panorama que analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Estados Unidos, tras el reconocimiento de la victoria de Biden por el gobernador de Pensilvania, el presidente electo hace público los primeros nombres de su gabinete ante un Donald Trump que aún se niega a reconocer explícitamente su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Ambiente de optimismo generado por las primeras nominaciones del nuevo gabinete presidencial que tomará posesión el próximo mes de enero, aunadas al tímido inicio de transición ordenado por Donald Trump, se tradujeron en una fuerte alza de los índices bursátiles. Destaca el promedio industrial Dow Jones, que este martes rompió la barrera histórica de los 30.000 puntos. Bueno, muchas gracias y quiero felicitar a todos. El mercado de valores, el promedio industrial Dow Jones, acaba de llegar a 30.000, que es el más alto de la historia. Nunca hemos superado los 30.000, y eso a pesar de todo lo que ha pasado con la pandemia. La percepción real de un cambio de gobierno, tras 3 semanas de elecciones presidenciales, se empezó a formalizar después de que Donald Trump afirmara la noche de este lunes que la Administración General de Servicios, GSA por sus siglas en inglés, debe hacer todo lo necesario para ayudar al equipo de transición de Biden. No obstante, a través de su cuenta Twitter, continuó la tarde de este martes denunciando fraude y deslegitimando la victoria de Biden. Asimismo, afirmó que la Administración General de Servicios no determina quién será el presidente de Estados Unidos. Biden, por su parte, esbozó su primer gabinete de gobierno, donde destaca la presencia de personalidades como Antony Blinken como secretario de Estado, Alejandro Mayorkas al mando del Departamento de Seguridad Nacional, Avril Haines como responsable de Inteligencia Nacional y el veterano exsecretario de Estado John Kerry, que estaría encargado de la lucha contra el calentamiento global. Juntos, estos funcionarios públicos restaurarán a Estados Unidos globalmente, su liderazgo global y su liderazgo moral, y asegurarán que los miembros de nuestros servicios, diplomáticos y profesionales de la inteligencia puedan hacer su trabajo libre de la política. No solo repararán, sino que también reimaginarán la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos para la próxima generación. Blinken, diplomático de carrera de 58 años, fue viceconsejero de Seguridad Nacional y subsecretario de Estado de John Kerry durante la administración Obama. También trabajó en relaciones internacionales durante la presidencia de Bill Clinton, por lo que se espera ejecute una política exterior diferente a la orquestada en los últimos 4 años por Donald Trump y Mike Pompeo. Mayorkas, nacido en La Habana, sería el primer estadounidense de origen latino al mando de las políticas migratorias del país. Haines, por su parte, es la primera mujer en dirigir el enorme e influyente entramado de inteligencia estadounidense. De no haber sorpresas, el nuevo gobierno entraría formalmente en funciones el 20 de enero del 2021.
Vamos a sumar información y de inmediato el análisis. Para ello nos acompaña Ángel Guerra, periodista, articulista de La Jornada en México, académico de la Facultad de Historia del Arte del Centro Cultural Casalán, miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Red de Defensa de la Humanidad. Profesor Guerra, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Tatiana, un gusto estar contigo en tu programa. Muchísimas Un saludo gracias. A través de ti, de Telesur, a nuestra América. Muchísimas gracias. Profesor, hoy Pensilvania y Nevada certifican que Joe Biden, a través de las autoridades, una de la gobernación y otra del tribunal de este estado, en el caso de Nevada, certifican que Joe Biden es el presidente de la nación. ¿Le queda algún oxígeno al presidente Trump para seguir en la batalla de no reconocer resultados y impugnar vía judiciales? Recursos no veo que le queden, legales ni judiciales, y políticos pocos, salvo el fanatismo de su base social y política de apoyo, que creo que esa base y conservarla y envenenarla es lo que hace que Trump principalmente se mantenga en una actitud cerril de no admitir la derrota. No obstante que la Administración de Servicios Generales, ya una vez que la Administración de Servicios Generales ayer liberó los fondos para la transición y autorizó las facilidades para el equipo de Biden que pueda desenvolverse durante la transición, lo único con lo que faltaba era la decisión de hoy en Pensilvania y la de la Corte Suprema de Nevada, que ya con eso pues confirman y ratifican lo que todos sabíamos, y es que en el sistema arcaico de Estados Unidos, ese sistema electoral arcaico decimonónico, pues sí ganó indudablemente Biden, que además tiene 6 millones de votos populares más que Trump, aunque no debemos olvidar que Trump tiene 4 millones de votos más que los que obtuvo en el momento que fue elegido en 2016. Doctor Guerra, ¿y la opción de la Corte Suprema de Justicia? De hecho, recordemos que antes de las elecciones, él, como ya cantaba fraude, él decía que esto iba a suceder, de hecho él cantaba fraude a través del voto por correo, que en cualquier caso, él siempre insinuaba que se iría a la Corte Suprema de Justicia. El problema es que no hay ninguna prueba, Tatiana, y fíjate que la conferencia de prensa de hora y media, donde supuestamente iban a presentar las pruebas, en la que resultó que el comandante Hugo Chávez era el que había diseñado la máquina con la que se le hizo el supuesto fraude a Biden, pues resultó el hazmerreír. Eso no tiene ningún sustento. La Corte Suprema, por más a la derecha y más conservadora que sea, que lo es, porque además hay una mayoría de jueces, 6 contra 3 conservadores, no tiene ninguna prueba. O sea, no estamos en una situación como la que estábamos en el año 2000 con Florida y la decisión de la Corte Suprema que le regaló la elección a George W. Bush cuando todavía estaba el conteo de votos sin terminar. Estamos en una situación en que los propios gobernadores republicanos, como el de Pensilvania nada menos, y la Corte Suprema de Nevada confirman la victoria de Biden. No hay ninguna reclamación que haya prosperado. En todas partes los jueces le han dado la razón a Biden y se la han quitado a las reclamaciones del equipo de abogados de Trump. Entonces, me parece que sería un escándalo de tal magnitud que no lo creo posible. Además, yo pienso una cosa, Tatiana, esto ya es una decisión del gobierno real de Estados Unidos. O sea, no del gobierno transitorio, sino del permanente, del establishment. Aquí hay que tomar en consideración que Biden fue electo por una coalición que va desde Wall Street hasta la izquierda del Partido Demócrata, incluyendo elementos radicales que se sitúan incluso a la izquierda del Partido Demócrata. Todas esas fuerzas se coaligaron para votar contra Trump. En realidad no fue un voto tanto por Biden como un voto contra Trump. Chomsky llamó muy temprano, hace casi un año, a votar contra Trump y dijo que equivalía a votar
por Trump era peor que haber votado por Hitler en los años 30. Entonces yo realmente, desde el punto de vista jurídico, político, psicológico, no veo posibilidades. Lo que sí creo que el país va a quedar dividido y que hay una cantidad enorme de votantes republicanos, lo dicen todas las encuestas. No digamos esos fanáticos de Trump que hay entre los cristianos sionistas, sí, entre los granjeros del Midwest, pero en general, pero de hecho hay un asunto de sí, poder del país apoyan a Biden. De hecho, con respecto a la votación, y me refiero al voto duro y aquel indeciso que por alguna razón decidió votar por el presidente Trump, ya lo que se está planteando es una campaña, una candidatura de Trump fuera del Partido Republicano para el próximo cuatrienio, es decir, año 2024. Un asunto que ya le voy a preguntar. ¿Y por qué no dentro del Partido Republicano también? Bueno, pero espéreme, yo ahora le voy a preguntar de eso. Me voy a ir con Jorge Gestoso, profesor, y usted me espera unos minuticos porque sin duda es un asunto que vamos a conversar. Tatiana. Además, hola Jorge, muy buenas noches, bienvenido a Noticias de Telesur. Jorge, en este contexto hay algo que sin duda es muy importante y es que poco a poco se va conociendo quién acompañará a Biden en su tren ministerial, como se le conoce en Estados Unidos, a los secretarios. Las novedades con respecto a ello, ¿cómo te va? Tatiana, me va estupendamente bien porque de a poquito se va aclarando el panorama. Justamente esta tarde en Delaware, el presidente electo Joe Biden anunció por lo menos 6 y presentó físicamente junto a él a 6 de sus nominados a integrar su futuro gabinete. Y acá estamos hablando de varias caras conocidas. Los expertos decían, esto podría haber sido el gabinete de un tercer mandato de Obama, porque tenemos, por ejemplo, el caso de John Kelly, que había sido secretario de Estado y vuelve ahora como enviado del presidente por el tema del cambio climático, porque se quiere rápidamente volver al Acuerdo de París de cambio climático. Pero una cosa sumamente interesante que puede ser, me parece noticiosa, Tatiana, es que hace pocos minutos, hace menos de una hora, aquí en el noticiero central de la cadena NBC, fue entrevistado Joe Biden por primera vez como presidente electo y dijo que dentro de sus planes en los primeros 100 días va a enviar al Senado una propuesta para entonces legalizar la situación de los 11 millones aproximadamente de indocumentados con una senda hacia la ciudadanía, lo dijo en esos términos. Y también se refirió al tema de uno de estos nominados, que es nada Jorge, menos eso que... es un noticionón lo que nos estás diciendo. Legalizar a los 11 millones de personas indocumentadas en el país. Es un noticionón. Absolutamente. Y eso había sido una promesa de campaña de Obama que realmente no cumplió, porque en ese momento Obama tenía las dos cámaras a su favor. Es decir, las dos cámaras eran demócratas y le falló a su electorado y se decidió a apoyar el Obamacare, al cuidado de salud. Aquí está hablando claramente Joe Biden que quiere hacer entonces ese proyecto de ley. Ahora, lo que queda por ver entonces, Tatiana, es con esos dos senadores que están jugando a participar en una segunda vuelta el 5 de enero en el estado de Georgia, y que si llegara a ganar entonces esos dos republicanos, esos dos lugares, senadores demócratas, tendría la mayoría demócrata también en el Senado, ya la tiene en la Cámara de Representantes, y allí el pasaje podría ser sumamente ágil y sumamente posible. En caso que fuera lo contrario, podría haber bastante resistencia por parte del Senado, pero ya estableció la voluntad de querer someter a votación esa ley que, repito, daría el camino a una ciudadanía a 11 millones de hoy por hoy indocumentados, Tatiana. Muy importante eso que nos está diciendo Jorge, gracias, muy buenas noches. Sí. Profesor Ángel Guerra, regreso con usted. Con esto que nos está contando Jorge, quedo unos minutos más para la pregunta que ya le había planteado. Y lo que uno se pregunta, profesor Guerra, es si está detrás de esto toda esa corriente de Bernie Sanders,
en que tanto se insistió, sobre todo de la gente joven, en que se votaba por Biden, pero sí acogía esta agenda de Bernie Sanders. Yo pienso que sí, que hay un equilibrio. O sea, que es inevitable que esta enorme fuerza popular sin la cual no hubiera sido reelecto Biden, o por lo menos no hubiese sido reelecto con un margen tan amplio, hay que tomarla en cuenta. O sea, Biden está obligado a tomar en cuenta al sector de Sanders, como tú dices. Ahora, tampoco podemos echar las campanas al vuelo porque es un gabinete obamiano de centro. En fin de cuentas, en Estados Unidos cualquier gobierno que esté es imperialista, aunque es como de la noche al día comparado con Trump. O sea, estamos hablando de pasar de un gobierno fascistoide, impredecible, verdaderamente orate, a un gobierno de equilibrio. Pero si no puede uno, gobierno profesor, claro, pero no se puede dejar de reconocer, profesor Guerra, que el anuncio ya de hecho es una noticia muy importante. Hay que ver precisamente cómo va, que a nivel interno tiene profundas implicaciones, me refiero a nivel interno en Estados Unidos. Y las tiene también internacionalmente. Esto de los Dreamers es verdaderamente un giro importantísimo, como señaló Gestoso. Ahora, de lo que sí también es muy importante que señaló Gestoso es las 2 escaños de senadores que están pendientes para enero en Georgia. Ahí se va a decidir si esto camina con luz verde o si se libra una batalla dentro del Senado, porque los republicanos van a hacer una tremenda oposición y tal vez hasta algún demócrata conservador a una propuesta tan radical como la que hace Biden. Digo radical comparado con los gobiernos anteriores, incluido el de Obama. Volviendo al tema que teníamos pendiente, profesor Guerra, usted dice, ¿por qué no una candidatura del presidente Trump dentro del Partido Republicano? Hay que recordar que hay en este momento evidentes fracciones dentro del Partido Republicano ocasionadas por las decisiones, por las formas y el fondo del trabajo de esos 4 años de Donald Trump. Sin embargo, él tiene capital político a través de esto que yo le preguntaba, del voto duro, para hacer todo aparte si quisiera. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión, Tatiana, es que en gran medida hay una buena parte del Partido Republicano que, aunque se oponga a Trump en su fuero interno, está secuestrado por él, porque el que tiene los votos es él. Entonces hay muchos legisladores, tanto senadores como diputados federales y hay también estatales o estaduales, que dependen del apoyo de Trump. Es decir, si Trump les quita del apoyo, no son reelectos. Con esa arma es con la que Trump ha estado chantajeando a una buena parte de legisladores republicanos que no compartían sus políticas. Pues no podemos pensar que los legisladores republicanos son tan tontos como para apoyar a Trump en una serie de cosas que han sido verdaderamente locuras y que han desestabilizado y han conspirado contra los intereses fundamentales de Estados Unidos. Estados Unidos está aislado por completo en el mundo. Ese es un saldo muy importante del gobierno de Trump. Ahora, sí creo que va a haber un grupo de legisladores, no me atrevería a decir si sería la mayoría, que están en esa situación, Tatiana, secuestrados por el capital político que tú me acabas de decir y sabemos que tiene Trump. Gracias por ese análisis, muy buenas noches. Gracias siempre. Muy buenas noches, Tatiana, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de S Noticia. Al volver en Noticia Colombia, celebrando la vida de quienes no murieron por el conflicto armado y llorando las masacres y los asesinatos de líderes y excombatientes de las FARC. Así llega el país al 4º año de la firma definitiva de la paz entre esta guerrilla y el Estado. ¿Cuál es la verdadera cara de la implementación de los acuerdos en este momento? Vamos a revisarlo al volver en el Noticia. Pretenden establecer una dictadura comunicacional
Pretenden la unicidad de voces, pretenden el discurso único y en ese sentido tenemos que luchar por la libertad informativa, por la pluralidad de voces y tenemos que preguntarnos qué es lo que no quiere ver Macri en la Argentina, que dice Telesur. Nuestra señal vuelve a la televisión digital abierta del pueblo argentino para seguir siendo eco de sus luchas. Te dijeron que nos acaban, pero los amigos nunca se dejan. Telesur, nuestro norte es el sur. En Noticia Colombia, a 4 años del acuerdo de paz entre el gobierno, el Estado y la extinta FAREP, hay algunos resultados, aunque distan mucho de ser los ideales. Las masacres, el asesinato de líderes sociales y excombatientes se producen casi a diario. 4 años cumplió este 24 de noviembre la firma del acuerdo para la terminación definitiva del conflicto en Colombia, firmada en Bogotá en 2016. Sin embargo, organizaciones sociales contabilizan 77 masacres, a razón de 309 personas fallecidas, de los cuales 256 han sido líderes sociales y 56 firmantes del acuerdo, solo en lo que va de 2020, según cifras de Indepaz. La última de estas ocurrió este lunes en la tarde, en plena víspera del aniversario del acuerdo. El suceso tuvo lugar en el municipio de Soledad, departamento de Atlántico, donde 2 hombres y una mujer, líderes de la comunidad, fueron asesinados. El mismo día, la Red de Derechos Humanos de Putumayo denunció el asesinato selectivo de otro líder social, el dirigente campesino Edgar Hernández, así como de su acompañante. En vista de este contexto, para este aniversario, la delegación de la sociedad civil de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad emitió un informe titulado Desmantelamiento del paramilitarismo, propuesta de lineamientos de política pública, que es una de las principales tareas aún pendientes por parte del Estado colombiano. El acuerdo de paz firmado contemplaba una reforma rural integral, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, la participación política de las FARC, convertidas en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el fin del conflicto armado, punto que incluye el desmantelamiento de las autodefensas paramilitares, lucha contra el narcotráfico y participación legislativa para las víctimas con 16 curules. Sin embargo, desde que el presidente Iván Duque asumió en 2018, ninguno de estos objetivos ha sido alcanzado, aunque la conformación del partido FARC fue un año antes del inicio de su mandato. No todo es negativo luego del acuerdo de paz. La Jurisdicción Especial para la Paz es una realidad, pese a los ataques del propio mandatario. Han sido miles las vidas colombianas salvadas a pesar del empeño guerrerista. Han surgido oportunidades para las víctimas de expresar sus verdades y un sector de la juventud se ha sumado a los esfuerzos para lograr una verdadera paz con justicia. Un asunto que vamos a analizar después de una pausa brevísima en Noticia. Ya venimos. La señal informativa de América Latina y el Caribe. Tenemos presencia en más de 25 países. Te mostramos la realidad del mundo con una perspectiva latinoamericana y confiable. La ventana que te acerca a los pueblos del mundo. Telesur,
Nuestro norte es el sur. Pretenden establecer una dictadura comunicacional. Pretenden la unicidad de voces, pretenden el discurso único y en ese sentido tenemos que luchar por la libertad informativa, por la pluralidad de voces y tenemos que preguntarnos qué es lo que no quiere ver Macri en la Argentina, que dice Telesur. Nuestra señal vuelve a la televisión digital abierta del pueblo argentino para seguir siendo eco de sus luchas. Te dijeron que nos acaban, pero los amigos nunca se dejan. Telesur, nuestro norte es el sur. Volvemos. Antes de la pausa les contábamos, se cumplen 4 años del acuerdo definitivo de la paz, 4 años de una situación muy compleja, de matices, se celebra la vida, se llora la muerte. ¿Cómo se ha vivido este día en Colombia? Vamos a preguntarle a nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hola Hernán, adelante, muy buenas noches. Tatiana, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, 4 años de una implementación de los acuerdos que no avanzan. Al contrario, retroceden. Y para esto le daré una cifra a usted y a los televidentes para que den cuenta de la situación actual, de los acuerdos de paz y de los integrantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común que surgió a partir de estos acuerdos de paz. Desde el año 2016 hasta la fecha han sido asesinados alrededor de 240 excombatientes. Esa paz que se prometía, que llegaba a los territorios, entregando tierras, beneficiando a los campesinos, pero también beneficiando económicamente y para proyectos productivos a los reincorporados, pues ha llegado a cuentagotas. Tatiana, con decirle que según los acuerdos para la reforma rural integral, se preveían la entrega a los campesinos de alrededor de 5 millones de hectáreas para estos proyectos y desarrollos allí en el campo colombiano, pues solo se han entregado 39.000. El gobierno sigue insistiendo en que se debe fumigar los cultivos ilícitos. El tema del narcotráfico, asegura, ha permeado toda esta situación de violencia. Y esto hago referencia porque no se ha implementado de forma adecuada el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que era uno también de los puntos claves en el desarrollo de los acuerdos. Al contrario, las familias inscritas allí no han recibido ayuda y el gobierno pretende, el actual gobierno, el gobierno de Iván Duque pretende implementar una vez más la fumigación de los cultivos ilícitos. También otra crítica que se le hace al gobierno colombiano y da cuenta como de la postura del Centro Democrático y el partido gobierno es el ataque constante a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta instancia creada también bajo la luz de los acuerdos de paz y que pretendía que pretende que se conozca la verdad de ese conflicto que duró más de 50 años en el país. Los integrantes de las FARC como partido político han estado sometidos a esta jurisdicción especial y ha habido ciertas sombras o vacíos para que no se conozca la verdad por parte de algunos sectores de poder y de algunos sectores de los militares que financiaron e impulsaron también desde sus posiciones el conflicto y que afectaron gravemente a miles de colombianos. Aseguran analistas que lo que pasa aquí es que a algunos de estos sectores no les conviene que se sepa la verdad. Ante ese panorama, pues, estos 4 años de implementación de los acuerdos de paz, pues, deja muchos vacíos por parte del gobierno de Iván Duque. Por su parte, pues, la postura del gobierno ha sido que ellos, con lo que han tenido y los recursos que han tenido en sus manos, pues han posibilitado que lleguen esos recursos económicos a las regiones. Inclusive, recordemos que hace pocas semanas estuvieron aquí los integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común,
en Bogotá, que llegaron desde diferentes sectores, porque en los territorios se sigue presentando la violencia y los asesinatos. El gobierno aduce que esto es una clara muestra de que ellos, digamos, están dando una visión positiva frente a esta situación. Inclusive se dijo hoy que algunas propiedades de los narcotraficantes que están en los sociedad de activos especiales, pues pasarían también a ser parte de la entrega a los acuerdos de paz, algunos territorios, algunas casas para vivienda de algunos de estos integrantes de las FARC, pues de ahí, mejor dicho, como se dice popularmente en Colombia, echarían mano para facilitar la vivienda a algunos excombatientes. Pero la situación es muy compleja, la violencia en los territorios sigue siendo muy alta, como les nombraba, más de 250 líderes asesinados, y la cifra lamentable de excombatientes, que desde el año 2016, año de la firma de los acuerdos, pues 242 han sido asesinados. Tatiana y televidentes. Complejísimo panorama, hay que verlo en todos sus matices, pero sin duda hay un derramamiento de sangre en Colombia que duele, y de qué manera. Gracias, Hernán, muy buenas noches. Vamos a recibir, a propósito de esos 4 años de la firma definitiva del acuerdo de paz en el Teatro Colón de Bogotá, en la capital colombiana, a Victoria Sandino, senadora del partido FARC. Victoria, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches a toda la audiencia de Telesur y muchas gracias por esta invitación. Justamente hoy estábamos diciendo, yo estoy en plenaria, en este momento estamos en un debate de control político que citamos, que yo soy citante a ese debate de control político al gobierno nacional en cabeza de los ministros de Defensa, Ministerio del Interior, para que respondan sobre los asesinatos a nuestros compañeros y compañeras, así como a los líderes sociales. Muy importante ese debate de control político. Ya permítame, le voy a preguntar cómo va, porque hay que tomar sin duda el pulso de la coyuntura. Pero quiero primero irme hacia 4 años atrás. ¿Para usted qué significó ese día, Victoria? Bueno, mire, es un contraste porque en eso, hace 4 años, a esta hora justamente, había una esperanza infinita en que lograr la firma del acuerdo de paz era un paso trascendental para pasar la página de la violencia, de la guerra que hemos vivido histórica y sistemáticamente en nuestro país. Y con ese hecho pensé que, y pues yo lo sentía y todos teníamos ese anhelo de que la ruta iba a ser compleja, pero no tan difícil y sobre todo no tan dolorosa como hasta ahora. Hemos perdido la comunicación con nuestra invitada, Victoria Sandino, senadora del partido FARC. Le pido rápidamente a la producción que restablezcamos la comunicación. De hecho, bien nos lo ha dicho ella, esta noche está en un debate en plenaria del Senado de control político al ministro de la Defensa, al ministro del Interior, por una situación tan compleja como la que está viviendo el país y en la que de manera reiterada, de manera permanente la estamos contando a través de la pantalla de Telesur. El anhelo de paz que lamentablemente se traduce en masacres, 77 masacres en lo que va corrido de este 2020, según el Instituto para la Paz, Indepaz, que lleva esta estadística tan dolorosa pero sistemática al fin y al cabo cada día. El pasado fin de semana hubo en esas 48 horas 3 masacres, una en Antioquia, 2 en el departamento del Cauca. Regiones muy golpeadas por la reconfiguración precisamente del conflicto armado una vez que la exguerrilla de las FARC sale de esos territorios, debía ser copado por el Estado colombiano y eso fue precisamente lo que no sucedió. A esto sumar el asesinato de los excombatientes de las FARC, son más de 240 exinsurgentes que le sumaron, a muchos de ellos sin duda firmaron el acuerdo de paz, entregaron sus armas para hacer todo este proceso de oposición política al Estado y al gobierno colombiano, en este caso al de Iván Duque, pues a través de la vía de la legalidad. Y a este panorama además sumar que los acuerdos que contenían 4 puntos fundamentales que fueron discutidos en La Habana durante más de 4 años, por ejemplo, la reforma rural integral, la lucha contra la delincuencia transnacional, es decir, el narcotráfico, la atención a los campesinos,
Todo ese acuerdo que contenía más de 300 páginas, solamente de esto que tenía que pasar a la implementación, se ha cumplido sobre un 10%. Un contexto muy complejo entonces que está viviendo Colombia. No logramos la comunicación con la senadora Victoria Sandino. Les propongo otra pausa y vamos a seguir intentándolo. La señal informativa de América Latina y el Caribe. Tenemos presencia en más de 25 países. Te mostramos la realidad del mundo con una perspectiva latinoamericana y confiable. La ventana que te acerca a los pueblos del mundo. Telesur. Nuestro norte es el sur. Una invitación al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro, en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. Continuamos con el análisis. Victoria Sandino, senadora del partido FARC. Senadora, no nos damos por vencidos, conversamos con ustedes porque hoy es un día que resulta fundamental para tomar este pulso, esta radiografía de los 4 años del acuerdo de paz. Usted me decía lo que significaba para usted en particular ese día. Han pasado ya, decimos, estos 4 años en una situación muy compleja. Primero preguntarle, a propósito de estos matices, ¿qué ve usted de bueno en estos 4 años después de la firma de este acuerdo definitivo? Bueno, yo creo que de bueno tenemos el tránsito, el paso que hemos dado y la decisión nuestra de apostarle a la paz de manera decidida. Más del 95% de nuestros compañeros están trabajando por la paz, están trabajando en los territorios por la implementación del acuerdo. También es importante señalar que en estos 4 años se ha puesto en marcha, en funcionamiento, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y digo esto muy importante, no obstante a los ataques que el gobierno ha lanzado, este gobierno del presidente Duque ha lanzado contra el sistema integral, especialmente contra la jurisdicción especial, es decir, contra la JEP, porque pareciera que le tienen muchísimo miedo, mucho miedo que todas las quienes han participado en el conflicto puedan ir a rendir cuentas ante la jurisdicción especial y que se conozca y haya justicia especialmente para las víctimas. Ese considero yo que son aspectos positivos, así como la apuesta, ya insisto, de nuestros compañeros y compañeras en los territorios que desde las iniciativas propias y con el apoyo de la comunidad internacional, de la cooperación, se han desarrollado algunos proyectos, mínimos proyectos, repito, por parte de la iniciativa propia de nuestra gente en los territorios, y eso reitera y ratifica nuestro compromiso con la paz. Eso lo valoro yo también como muy positivo. Usted nos habla de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, el marco de la justicia transicional que se aplica en este momento en Colombia. En particular, el partido de gobierno Centro Democrático intenta quebrarlo una y otra vez. ¿Hablarán de eso en el debate de control político esta noche? ¿Se tratará de alguna manera de blindarlo? ¿Pero qué hacer para que no sea quebrado como se intenta? Efectivamente, mire, en el día de hoy ya yo hice mi intervención y lo primero que denuncié
ante pues, la opinión pública colombiana, pero también internacional, es el ataque que el gobierno, desde los altos funcionarios, desde el partido de gobierno, lanzan no solamente contra la jurisdicción especial, sino también directamente contra nuestra existencia, en tanto que hay una estigmatización permanente, de verdad exacerbada por parte del partido de gobierno. Esto es una política de gobierno y esa estigmatización se traduce en los odios y en los asesinatos de los cuales somos víctimas. 242 de nuestras vidas, de las vidas de nuestros compañeros han sido arrebatadas a lo largo de la firma del acuerdo de paz. Y esto tiene que parar y el gobierno es responsable en cabeza del señor presidente de la República. Y ya les dije que es responsable porque la estigmatización que ellos han lanzado desde la tribuna y fuera de la tribuna contra nuestra existencia, pues se refleja justamente en el asesinato hacia nuestra gente. Esta es una situación que parece sin duda un contrasentido, porque no es un gobierno, sino, Victoria, es un Estado que debía proteger desde todas las perspectivas el acuerdo de paz. Ese intento de quebrar la jurisdicción especial para la paz tiene de fondo también no llegar a la verdad de los 50 años, un poco más del conflicto armado interno, es decir, tiene otras aristas que tal vez no son tan evidentes. Por supuesto, y por supuesto que nosotros firmamos el acuerdo con un Estado colombiano, con el Estado colombiano, y resulta que ese Estado, imagínense ustedes, la Fiscalía General de la Nación es la encargada de investigar todos estos hechos victimizantes contra los firmantes y las firmantes del acuerdo de paz. Pero esa misma Fiscalía, que es la responsable de investigar estos hechos, es la que generó, en cabeza del ex fiscal, el señor Néstor Humberto Martínez, cometió un acto criminal contra la paz de Colombia. Y lo cometió al orquestar todo un entrampamiento contra integrantes del acuerdo de paz. No era un ataque contra Jesús Santrich, era un ataque contra el acuerdo de paz, era un ataque contra el vicepresidente de la República de Colombia en ese momento, que además había sido negociador en La Habana, y contra el jefe de la negociación. Y eso fue orquestado desde la misma Fiscalía con la complicidad y en compañía de la DEA. Pero ese ataque también fue dirigido hacia la jurisdicción especial. Entonces, estos hechos que se están presentando desde la institucionalidad del Estado, estoy diciendo desde la Fiscalía y desde el gobierno actual, por ejemplo, se configura no solamente en una violación a lo pactado, en un incumplimiento al acuerdo, sino que hay un ataque hacia la jurisdicción que no está buscando otra cosa distinta a que garantizar, a ofrecer verdad. Y eso es lo que pareciera que la institucionalidad, la clase dirigente de este país, las élites de Colombia, quieren evitar a toda costa. Que se conozca la verdad y que haya justicia, y sobre todo que se vean sometidos a hacer reparación a las víctimas por los años, por los hechos causados a lo largo de todos estos años. Verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Lamentablemente hemos perdido de nuevo la comunicación con Victoria Sandino en este balance, si se quiere, en esta radiografía de una situación tan compleja como está viviendo Colombia. Son matices, decíamos, en Colombia dirían también unas son de cal, otras son de arena en este contexto de la paz. Sin embargo, no era el escenario que se anhelaba hace 4 años, precisamente con la firma de la paz en el Teatro Colón de Bogotá. Así nos vamos a ir a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú, la crisis política está lejos de aplacarse, mientras que el gobierno anuncia una reforma a la política. La gente en las calles exige una profunda reforma constitucional. En este pulso, los partidos políticos tratan de ubicarse y toman postura. Un panorama que analizamos al volver en Es Noticia.
Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. En Noticia Perú, la crisis política abre el debate sobre una reforma constitucional y el pueblo lo pide en las calles desde este martes. El nuevo presidente Francisco Sagasti empieza por reestructurar las fuerzas de seguridad, pero una consulta popular refiere dejarse o alejarse al próximo gobierno de una estructura dictatorial. Recordemos a Alberto Fujimori en 1993. Para los peruanos no es suficiente un gobierno interino y elecciones el próximo año. Exigen un cambio más profundo. Sindicatos obreros y organizaciones protagonizan movilizaciones en la capital, Lima, por una consulta popular para reformar la Constitución de 1993. Fue parte también de las peticiones que surgieron en las protestas tras la destitución de Martín Vizcarra. A este gobierno quiero hacerle un llamado, que de una vez empiece a programar la constituyente para una nueva constitución de nuestra nación. Porque ahorita nuestra nación está de cabeza. Han puesto estos gobiernos anteriores traidores. La propuesta es respaldada por legisladores de las bancadas Descentralización Democrática y Frente Amplio, que mediante moción presentada a la Junta Directiva del Congreso, exhortaron al presidente a realizar un referéndum de cara a una Asamblea Nacional Constituyente en la misma fecha prevista para las elecciones generales, el 11 de abril de 2021. El presidente Francisco Sagasti señaló hace unos días que no es una prioridad para su gobierno. Pero además de hacer elecciones limpias, transparentes, sin ningún contratiempo, tenemos el tema de la pandemia, que realmente nos ha afectado de una manera terrible a todo el país. En este momento, plantear el tema adicional de una nueva constitución, creemos que es una tarea que el próximo gobierno libremente elegido por la ciudadanía tome la decisión o no de plantear una reforma de la Constitución o una nueva Constitución. El ministro de Justicia, Eduardo Vega, reiteró esa posición, aunque asegura que no descartan la posibilidad de que se abra el debate. Este no era el momento quizás para hablar de una reforma a un gobierno que tiene por delante pocos meses, 8 meses, y que tiene tareas muy concretas y muy fundamentales para el país. Pero también, lo hemos conversado y lo he señalado, pero eso no significa dejar de abrir un debate que pueda justamente sentar las bases de lo que podría ser más adelante una debate sobre por dónde tendría que ir la reforma de la Constitución. Perú es uno de los países que más constituciones ha tenido. Solo en el siglo XIX tuvo 8 y en el XX tuvo 4. La última se firmó un año antes del golpe militar liderado por el dictador Alberto Fujimori. Entre tanto, Sagasti empieza a tomar decisiones. Este martes, el mandatario destituyó al comandante de la policía y a otros 15 generales. También he decidido instalar una comisión de bases, cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días para modernizar y fortalecer a la Policía Nacional del Perú. La reforma respondería a los hechos de represión policial en las protestas las pasadas semanas, que dejó el saldo de 2 muertos, Inti Soteldo y Jack Bryan Pintado, así como más de un centenar de heridos. Reiterar mi profundo pesar por los hechos ocurridos en las movilizaciones ciudadanas, en las cuales 2 jóvenes perdieron la vida, otros ciudadanos resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad,
y otros fueron afectados en su dignidad durante su detención. El nuevo jefe de Estado parece dar los primeros pasos para la transformación del país, pero los ciudadanos buscan seguir el camino democrático que han tomado otros países de la región. Entramos de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Julio Arbizu, es procurador anticorrupción del Perú, abogado, magíster en ciencias políticas, especialista en reforma del Estado y en derechos humanos. Nos acompaña desde Perú. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. El gobierno está planteando una reforma a la policía. Muchos en las calles dicen, nos parece bien, pero no es suficiente. ¿Cuál es su opinión? Bueno, habrá que decir primero que el presidente Sagasti en un primer momento dijo que no iba a existir la reforma de la policía y sin embargo ha anunciado unos cambios en su discurso de anoche, cambios que se caían de maduros, digamos, que habían sido largamente esperados en verdad por la ciudadanía, incluso antes de la gravísima crisis que llevó a la muerte de 2 jóvenes peruanos en las protestas a raíz de la vacancia del presidente Vizcarra. Y lo que ha ocurrido simplemente es que esto, a pesar, insisto, de la inicial negativa del presidente Sagasti de anunciar una reforma en la policía, ha generado una serie de molestias dentro de la oficialidad de los más altos mandos policiales. Y espero yo que el gobierno y las instancias del Poder Ejecutivo relacionadas a la policía pues se mantengan firmes en esta decisión que ciertamente estoy de acuerdo con aquellos que sostienen que no pues, debería ser bastante más radical. De hecho, hay quienes dicen esta reforma tiene que ser integral, me refiero a la de la policía, tiene que ser pública, tienen que salir los policías, por ejemplo, vestidos de civil, que son los directos acusados de la excesiva represión y del asesinato de los 2 jovencitos, de los 2 jóvenes, este fin de semana en ese contexto tan complejo de crisis política que vivía el país. ¿Hasta dónde cree usted que de hecho están dispuestas las mismas Fuerzas Armadas, Ejército y Policía en dar su brazo a torcer? Absolutamente. El problema aquí es que tenemos una policía Abogado, hemos perdido la comunicación con Julio Arbizu, es procurador anticorrupción del Perú. Recordemos que las protestas, las movilizaciones continúan, aunque han bajado el nivel de represión porque se ha exigido por parte del nuevo gobierno del presidente Francisco Sagasti. En todo caso, es una situación de mucha inestabilidad en la nación. Abogado, lo escucho, adelante. Sí, decía que lamentablemente no solamente la policía, sino yo incluiría en este análisis a las Fuerzas Armadas del Perú, han sido instituciones desde hace mucho ya absolutamente ajenas a los protocolos de actuación de las instituciones armadas en relación a la garantía de los derechos humanos. Solamente ahora esto se ha puesto de manifiesto en los últimos meses, por ejemplo, al decretarse el estado de emergencia en Perú, ¿no es cierto? Muchos de los policías, y estoy hablando no solamente de quienes patrullan las calles o de los militares que en su momento también salieron a apoyar la labor de la policía, no solamente de aquellas personas, no ha sido solamente responsabilidad de la tropa, sino en muchos casos de quienes estaban encargados de dictar las órdenes o las medidas de aseguramiento. Hubo una cantidad de excesos que no se pueden admitir en una democracia, hubo una distorsión de lo que significa el estado de emergencia en un contexto como este, en un contexto de pandemia, ¿no? Y eso da cuenta de una deficiencia absoluta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para entender el papel que debe cumplir en un Estado democrático la garantía de los derechos fundamentales. Pero no solo eso, ha ido acompañado en el último tiempo también de una corrupción absolutamente generalizada, transversal a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que ayer el presidente Sagasti tuvo que reconocer expresamente cuando anunció
el nuevo nombramiento del nuevo comandante general de la policía. Y bueno, esto ha terminado de derramar el vaso con la represión brutal que sufrieron los manifestantes que salieron la semana pasada a protestar por el golpe de Estado provocado por el Parlamento del Perú, ¿no? De tal manera que aquí se espera no solamente un cambio de la cabeza y de algunas de las cabezas de los oficiales de la policía, sino una reforma integral, una reforma estructural, una nueva Policía Nacional del Perú, así como esperamos todos también que se termine, como decían ustedes en su informe, que se inicie y se termine el debate respecto de la necesidad absoluta de una nueva Constitución. Sí, y en ese mismo escenario, ¿qué ambiente percibe usted para que el gobierno entienda, como lo hizo precisamente en el primer momento cuando asume Francisco Sagasti, y en su discurso por lo menos él entiende, él sabe leer la situación tan conflictiva que se está viviendo en las calles y envía ese mensaje tranquilizador? Ahora, desde esta perspectiva y de cara a los próximos 6 meses y de las presidenciales de abril del próximo año, ¿qué tanto habrá precisamente de ese entendimiento para, por ejemplo, plantearse la opción de la papeleta y preguntarle a la gente si quiere o no una nueva constitución? Sí, yo creo que efectivamente le doy la razón. Yo creo que Sagasti es un hombre bastante maduro políticamente, ¿no? Es alguien que conoce el temperamento de la ciudadanía y que además tiene experiencia en la administración pública, una experiencia vasta. De esta manera, yo creo que de alguna forma ha entendido el momento que le ha tocado vivir al gobierno de transición y ha anunciado estos cambios a pesar de que en un inicio había sostenido que no habría reforma de la policía. Bueno, esperamos aquí, porque yo creo que en este momento existe un momento constituyente en el Perú, es decir, después de habernos sorprendido ingratamente de la manera que el Estado peruano puede afrontar, o no puede más bien afrontar una pandemia como la que nos ha tocado vivir a todos en el mundo, ¿no? Con la precariedad absoluta de la provisión de derechos fundamentales y de servicios básicos como la salud y la educación, la salud sobre todo. La crisis sanitaria en el Perú a partir de la pandemia fue desastrosa y generó una serie de certidumbres alrededor de cómo el modelo económico había venido básicamente socavando la posibilidad de acceder los ciudadanos a servicios de salud mínimamente buenos, ¿no? Mínimamente decentes, y esto ha generado, y bueno, la crisis política en los últimos tiempos han generado un momento constituyente que el presidente Sagasti y su gobierno deberían entender y deberían auscultar cuanto antes. Se equivoca Sagasti cuando dice que al gobierno de transición no le corresponde, o que el gobierno no debe, o piensa que no le corresponde al gobierno. No tiene la atribución constituyente. La atribución constituyente la tiene el pueblo, y eventualmente los muchachos que siguen movilizados, la gente que sigue saliendo a las calles, siguen sosteniendo la necesidad de un cambio de una constitución que además proviene de una dictadura absolutamente corrupta, una dictadura que además representa al gobierno de la agrupación política más corrupta de los últimos tiempos en la historia republicana del país. Este análisis, muy buenas noches. No, gracias a ustedes, como siempre. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Antes de despedir, tenemos información de último minuto, se las contamos aquí y ampliamos de inmediato en el servicio informativo de Telesur Noticias. Urgente la ministra María Paula Romo. Esto sucede en Ecuador. Ha sido condenada por la Asamblea de Ecuador por los graves delitos cometidos en octubre de 2019, quiero decir. Está precisamente la información allí. Ecuador se aprueba con 104 votos. Acá está. Con 4 votos aprobaron la censura y destitución, dejará su cargo y podría ser objeto de procesos judiciales. Reiteramos, esta es información de último minuto, la compartimos con todos ustedes a través de nuestro periodista
en Quito, en Ecuador, desde nuestra sede allí, en esta nación, la mitad del mundo. Orlando Pérez, urgente. La ministra de Interior, @María Paula Romo, ha sido condenada por la Asamblea de Ecuador por los graves delitos cometidos en octubre de 2019. Así queda la votación, 104 votos aprobaron la censura y destitución. Dejará su cargo y podría ser objeto de procesos judiciales. Recordemos que durante todo este día, de hecho fue una extensa jornada de debate al interior de la Asamblea Nacional del Ecuador para debatir esta moción de censura en contra de la ministra de Interior, mano derecha del presidente Lenín Moreno, María Paula Romo. Y todo esto está directamente relacionado, recordemos, con hechos que les contamos a ustedes de manera permanente el año pasado, octubre de 2019. Hubo un serio estallido social durante una semana y una excesiva represión por parte de la fuerza pública. Ella es la directa vinculada con estos casos. Por eso, precisamente, se hace esta moción de censura y se anuncia entonces ahora esta decisión que se ha tomado por parte de la Asamblea Nacional. Hubo personas muertas, hubo personas heridas. Recordemos además que una bomba lacrimógena cayó en el rostro de una jovencita y perdió por completo uno de sus ojos, un globo ocular. Estamos muy pendientes de ello. En el servicio informativo de Telesur Noticias ampliamos. Por ahora nos vamos de esta emisión de Es Noticia. A todos gracias, sigan con nosotros.